les va? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Perspectivas, un programa que, por cierto, bastante interesante. Hablaremos de los candidatos independientes desde las diferentes ópticas. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo les va a todos? Sí, los candidatos independientes, Belén, que están en el centro del debate tras el proceso electoral del 7 de junio. Hay que decir, a las figuras que les fue bien, al alcalde de Morelia, el caso del Bronco, Pedro Kumamoto, son los menos. En general a los independientes, pues quedaron en posiciones muy, digamos, cuartas o quintas posiciones, ¿no? Y ya tendremos oportunidad de revisar precisamente a qué se debe esto, porque, por ejemplo, en el caso de Jalisco, mucho se ha atribuido al carisma, a la figura de Pedro Kumamoto, el hecho de haber tenido este arrastre, aunque también es verdad que tenía detrás o tiene detrás de sí un equipo bastante interesante. En el caso del Bronco son otras las circunstancias, otro el momento que estaba viviendo Nuevo León, que también, digamos, había como esta tierra fértil para que estos candidatos florecieran, si se me permite el término. Y en otros sitios, pues lamentablemente ni el candidato, ni el equipo, ni las condiciones, ¿no? Sí, y bueno, y tú lo dices bien, y creo, Belén, que el análisis tiene que ir por ahí. Mucho tiene que ver con las condiciones locales, estatales, las condiciones muy particulares de ciertos estados y municipios. Lo que sí tengo que decir, y esto es un tema que vamos a debatir a partir de ahora, es hasta qué punto están reaccionando bien o mal los partidos políticos a este fenómeno de los candidatos independientes. Creo que había dos respuestas al tema y, digamos, a lo que han generado los candidatos independientes. Una era la que creo que está pasando, endurecer las leyes y decir que los independientes no pasen. Y si pasan, que bueno, tengan un respaldo popular tremendo, ¿no? Que creo que es lo que está sucediendo. Y la segunda, que lamentablemente no lo estamos viendo, es que los partidos entendieran que con ellos o a pesar de ellos, empezaría a haber cambios en la forma en que la ciudadanía entiende la política y que esta figura de los candidatos independientes puede tener errores, puede ser perfectible, podemos hacer muchos debates, pero que por lo menos era una nueva forma de entender el poder y una nueva forma de representar políticamente a la ciudadanía. Creo que los partidos no están haciendo la chamba, no se están reformando internamente, no están introduciendo, por ejemplo, primarias, procesos internos democráticos, no veo una remodelación de los cuadros generacionales del partido. Entonces, bueno, de los dos escenarios creo que los partidos escogieron el de siempre, ¿no? El de empeorar todavía la situación. No, y además, Enrique, hay que decirlo, desde los partidos políticos, en lugar de abrir esta perspectiva y esta óptica, lo que hacen es cerrarse y decir, no, los independientes no van, porque los candidatos tienen que ir postulados a través de los partidos políticos. Y precisamente, ya lo mencionabas tú, hay estados que han estado aprobando leyes que endurecen o dificultan la posibilidad de competir para los candidatos independientes. Sí, que son, digamos, Belén, los estados que tienen elecciones a gobernador el siguiente año, que son Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa. A estas leyes se les han llamado leyes antibronco por el tema de que se elige gobernador del estado, en estos estados en particular, y lo que han hecho es elevar de 2 a 3% o a otros porcentajes, elevar los porcentajes que necesitan de firmas, ¿no? Para poder ser electos. En este caso, y la gráfica que estamos viendo en pantalla, es la aprobación que tienen los mexicanos sobre las candidaturas independientes y qué tan benéficas son en términos electorales. Y ahí queda clarísimo, ¿no? Hay un 65%. Digamos, un porcentaje importante a favor de estas candidaturas independientes, con un 65%, un 19% que está indeciso, ni a favor ni en contra, un 14% en contra, un porcentaje mínimo en términos reales, y no sabe un 2%, con base en esta encuesta que hace Parametría. ¿Pero qué indica, Belén, este 65% a favor de las candidaturas independientes? Que los partidos políticos están haciendo agua y los ciudadanos están viendo que una buena salida para mejorar nuestra democracia está en los candidatos independientes. Y en esta gráfica que vemos, bueno, el 52% de los mexicanos considera que el éxito de los candidatos independientes se debe a que la ciudadanía está harta de los partidos políticos. Esto quiere decir que se empiezan a ver signos de agotamiento, sobre todo en los partidos políticos tradicionales. Totalmente. Otra tercera lámina que tenemos en pantalla, en su opinión, la victoria de Jaime Eliodoro Rodríguez, alias el Bronco, en el estado de Nuevo León, y de otros candidatos independientes fue porque eran mejores candidatos, porque tenían mejores propuestas o porque la gente ya está harta de los partidos políticos. ¿No? Y ya lo mencionabas, ¿no? El 52% creen que ya están hartos. Ahora, Belén, después de lo que vivimos con la resolución del Tribunal Electoral, de la Sala Regional del Tribunal Electoral, no, bueno, en el caso de Lagrimita fue la Sala Superior, después de lo que vivimos con el caso de Lagrimita, se me hace
si no estéril, sí fútil, digamos, que los partidos políticos estén buscando blindarse de esta forma. Cuando a Lagrimita le dieron su candidatura y su registro como candidato independiente con el 1.91% de las firmas, menos de 2% que eran necesarias. Entonces lo que sucederá es que distintos candidatos en distintos estados se ampararán ante esta ley y si la sala superior sigue con el mismo criterio que ha utilizado hasta el día de hoy, pues seguramente les dará el registro a sus candidatos. Entonces, son leyes que aparte de que son una regresión para lo que hemos avanzado en legislación electoral, aparte creo que serán inútiles. Y sabes con lo que tal vez los partidos políticos no van a poder, Enrique, y esa es labor, trabajo de los candidatos independientes que ganaron en esta elección, es si consiguen hacer buen trabajo. Sí. Porque ya demostraron que se pueden hacer campañas con pocos recursos, lo cual no hacen los partidos políticos. Los partidos políticos gastan mucho dinero en sus campañas electorales. Están demostrando que son capaces de plantear una agenda, en el caso de Jalisco, una agenda legislativa, en el caso de Nuevo León, una agenda de trabajo gubernamental, lo cual también hemos visto poco en los partidos políticos. Es decir, que si los candidatos independientes que hoy por hoy ganaron hacen un buen trabajo y demuestran que no necesitan estas cantidades de dinero y que solamente necesitan del apoyo y de la confianza de la gente para hacer un buen trabajo, los partidos políticos van a estar en más serios problemas. Ahora, Belén, creo que la figura del candidato independiente tiene que transitar de lo que es ahorita, que es creo que en oposición a los partidos, uno y segundo, porque gastan poco y todos estos debates, a creo que una figura de candidato independiente que en realidad se finque sobre la independencia en sí. Es decir, ¿cuál es el problema de los partidos políticos? Que creemos que no son independientes de los que les pagan sus campañas, que no son independientes incluso del crimen organizado, que no son independientes de las cúpulas partidistas, de las cúpulas empresariales. A lo que me refiero es que lo que tienen que cuidar los candidatos independientes, y este ha sido, digamos, el punto nocivo que le he puesto al caso del Bronco, que creo que hay candidatos independientes que realmente no son independientes. No lo son tanto. Porque atrás del Bronco sabemos qué grupos económicos y qué grupos de poder empresarial incluso están. Políticos con trayectoria política, ¿no? Entiendo votar por el Bronco para castigar a los partidos políticos, pero creo que la independencia se debe demostrar, en el caso de Kumamoto, en la forma en que se legisle atendiendo los intereses de la ciudadanía, y en el caso de los demás, creo que sí, de alguna forma blindándose de los poderes fácticos que quieren influir en las políticas públicas. Y lo decíamos ya al principio, Enrique, este programa está casi que dedicado al tema. Más adelante contaremos con la presencia aquí en el estudio de Pedro Kumamoto. También regresando de la pausa, todavía no nos vamos, pero regresando de la pausa nos estará acompañando Augusto Chacón, que es director ejecutivo de Jalisco. ¿Cómo vamos? Y que él tiene una óptica muy interesante desde el punto de vista ciudadano, cómo reaccionamos los ciudadanos ante estos movimientos políticos. Por cierto, hablando de movimiento ciudadano, que se han resistido a asumirse como tal, como un partido político, aunque lo son, pero queremos compartir con nuestro auditorio, Enrique, una, pues no sé si llamarle gira, tú tendrás una mejor lectura, que está llevando a cabo Enrique Alfaro, el alcalde electo de Guadalajara, que pertenece a Movimiento Ciudadano y que ha sostenido algunas reuniones con personajes interesantes de la política nacional. Si te parece, invitamos al auditorio también a ver estos tweets, porque nos hemos ido enterando a través de su cuenta oficial. El pasado 13 de julio, Enrique Alfaro se reunió precisamente con el Bronco y aquí vemos este tuit donde dice: comiendo con mi amigo Jaime Rodríguez el Bronco a cambiar la historia de Nuevo León y de Guadalajara. Luego, el 20 de julio, otra fotografía que estamos viendo precisamente en pantalla con el y que la describimos para nuestros amigos de Radio Universidad de Guadalajara, pues están en una mesa comiendo en un restaurante de la Ciudad de México, el Bronco y Enrique Alfaro. ¿Esto fue hace una semana? El 13 de julio. El 13 de julio, exactamente, hace una semana estaban comiendo. Hay que decir de esta foto que fue muy polémica, Belén, por el sentido de que se empiezan, digamos, a tejer alianzas políticas y hay suspicacias sobre si Enrique Alfaro y el Bronco se están uniendo más allá de una simple comida, ¿no? Si hay algo más, porque hay que decir que en esa comida la propuesta que le hizo Enrique Alfaro al Bronco fue que la bancada de Movimiento Ciudadano Federal, que coordinará seguramente Clemente Castañeda, un jalisciense, digamos que se pone a la orden del Bronco para poder negociar presupuestos, negociar partidas. Entonces hay una alianza que excede la amistad, ¿no? Es una alianza también política y legislativa.
Entonces yo creo que por eso generó tanta polémica una foto como esta, porque el Bronco ahora sí que tiene mucho peso, mucha legitimidad, pero no tiene un solo diputado aliado, ni a nivel federal ni a nivel local, ¿no? No, de entrada, interesante esta reunión con estos dos personajes que han logrado captar la atención de la política nacional. Y luego, unos días después, el 20 de julio, otra fotografía que también subió el propio Enrique Alfaro a su cuenta oficial en Twitter, en esta ocasión con el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y pues el título que pone en esta fotografía: inicia una agenda de cooperación y apoyo entre las dos principales ciudades de México. A ver, hay dos vínculos o digamos dos elementos importantes. Ha habido una buena relación siempre entre Miguel Ángel Mancera y Enrique Alfaro, eso por un lado. Y segundo, hay que recordar que tal vez de forma tramposa, pero así lo ha elegido Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera no se ha afiliado al PRD, sigue siendo, digamos, un jefe de gobierno externo al partido. Y con toda esta remodelación que hizo de su gabinete en días pasados, adquirió prácticamente todo el control del gabinete en conjunto con los chuchos, los que, digamos, dirigen al Partido de la Revolución Democrática. Y aquí vemos cómo Enrique Alfaro se está moviendo con dos candidatos que uno de sus puntos fuertes, digamos, es la independencia con relación a los partidos políticos. Discutible en el caso del Bronco, también discutible creo que en el caso de Mancera. En el caso de Miguel Ángel Mancera, toda una lectura, estos encuentros, Enrique, entendemos que habrá más encuentros ahora con personajes de la política internacional, ¿no? Puede haber algunas reuniones, pero lo que creo es que lo que está haciendo Enrique Alfaro es construir un sistema de alianzas, porque al fin y al cabo Movimiento Ciudadano, si bien tendrá una bancada de 25, 26 diputados en el Congreso de la Unión, pues sigue siendo un partido débil, una estructura débil. Claro. No tienes posibilidad de jalar recursos como te gustaría, tienes alguna fuerza en Veracruz, Guerrero, pero en realidad estamos hablando de muy pocos, ¿no? Así es. Bueno, antes de irnos a la pausa, un último tuit de Enrique Alfaro. Digamos, ya más para la anécdota, ¿no? Esta fotografía en la que se le ve en un supermercado de la ciudad, con un carrito de supermercado bastante abastecido, y simple y sencillamente la titula Enrique: extrañaba venir al supermercado. Una fotografía que causó mucha polémica. Hay quienes no le agradecieron, pero reconocieron que fuera un ciudadano más haciendo compras en el supermercado, pero hubo mucha gente que le cuestionó si el ciudadano común puede comprar pues toda esta cantidad de víveres que llevaba en el carrito, siempre serán polémicas. Así es. Ahí la dejamos, ¿no? Para el anecdotario, nada más ahora que nos echamos un clavado en la cuenta oficial de Enrique Alfaro. Enrique, la pausa. Vamos a una pausa. Gracias por seguir con nosotros en Perspectivas, y tenemos con nosotros a Augusto Chacón, director ejecutivo del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Augusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches, Belén. Buenas noches, qué placer estar aquí con ustedes. Augusto, lo primero que nos gustaría preguntarte es, ¿cuál es tu reflexión después de las elecciones? No habíamos tenido posibilidad de platicar contigo. Se debate mucho, ¿no?, sobre el tema de los independientes, la forma en que votó la ciudadanía el 7 de junio. ¿Qué te llevaste? ¿Qué sensación de la elección pasada? Mira, yo rescataré una cosa, bueno, después de todo lo que se ha dicho, que los partidos no cambiaron, la manera de muchos analistas de medir el fenómeno no cambió. Exacto. Las instituciones cambiaron casi nada y si acaso en reversa, y lo único que sí cambió fue la gente. Por eso todo lo demás aparentemente falló. Recordemos al presidente del INE diciendo fue una elección ejemplar, pero vamos a contar 60% de las casillas, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas que se nos fueron ante algo que ya se nos olvidó antes era siempre nuestra amenaza, que algo sucediera en las elecciones. Y cuando no sucede decimos todo salió bien y no vemos esos pequeñísimos grandes detalles. En cuanto a los independientes, pues justamente es la señal de eso que sí cambió. La gente que dice, a ver, no, con perdón. Y otra cosa en Jalisco, el voto duro no salió a votar. Sí, fue más duro el ciudadano que dijo, ya me cansé, y contra viento y marea se retrató en las papeletas contra los votos que se calculaban de PRI y PAN, que prefirieron quedarse en su casa. Por un lado, esa es una de las razones. Por la otra, y es lo que a mí me gusta destacar, el buen trabajo de los candidatos independientes, particularmente en Guadalajara, Pedro Kumamoto, y el buen trabajo que también hizo Movimiento Ciudadano. Es decir, sí hubo un voto de castigo,
sí hubo un no voto de flojera de parte de las clientelas habituales de los partidos grandes, pero hay que destacar que hubo un voto importante para una opción distinta. Y yo eso es lo que rescataría, y lo resumo diciendo, nos toca empezar a medir la realidad desde otro ángulo y con otros parámetros. Augusto, has estudiado desde hace mucho tiempo a las sociedades, a la ciudad como tal, y bueno, también desde hace algunos años en el caso de Jalisco. Ahora con Jalisco, ¿cómo vamos? En marzo pasado ustedes presentaron los resultados de su más reciente encuesta de percepción ciudadana. ¿Cómo nos vemos los tapatíos? Y quiero traerlo un poco a colación precisamente sobre esto que estamos hablando. ¿Corresponde este resultado de la elección con la manera que tienen de comportarse los tapatíos, de reaccionar ante ciertas circunstancias? Corresponde hasta cierto punto. Una cosa que encontramos en el rubro de ciudadanía es que no participamos en casi nada. Que el promedio es 8 de cada 10 no participamos en nada. Ni siquiera, y es el extremo digo yo, porque siempre decimos que la educación es el futuro, pero ni siquiera participamos en las juntas de padres de familia de nuestros hijos. No participamos en nada. Y en ese sentido la elección corresponde porque, a pesar de que fue competida, a pesar de las novedades, el abstencionismo siguió siendo alto. Por otro lado, 70% de los encuestados nos dijeron también que la acción política que estaban dispuestos a emprender era votar. Es decir, había una clientela para los partidos y para las instituciones electorales de 7 de cada 10 dispuestos a hacer el esfuerzo. Y todos, medios de comunicación, institutos electorales, partidos políticos, candidatos, lo que hicimos fue inhibir porque no votamos en la cantidad que los ciudadanos se habían ofrecido para hacerlo. Me parece que sí corresponde la elección. De las aproximadamente 12 opciones que les damos a los encuestados para mostrar su confianza en distintas instancias, la que menos confianza merece son los partidos políticos. Solo 5% tienen alta confianza en ellos, el resto no. Y bueno, sí, en ese sentido, sí, las elecciones se parecen mucho a cómo somos los tapatíos y las tapatías. Oye, Augusto Chacón, decías antes que en esta elección todos fallamos, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, menos la ciudadanía, ¿no? Que al final dijo, bueno, muéstrenme encuestas, muéstrenme lo que quieran, pero yo voy a votar bajo este tipo de parámetros. ¿Qué nos pasa? De pronto no entendemos al ciudadano en toda su complejidad o hacemos modelos para entenderlo más simple. ¿Qué sucede? ¿Por qué vemos al elector de una forma que en realidad no es? Yo creo que estamos en un tiempo de muda en el análisis político, que ya no solo debe ser lo político, sino social. Y me agrada que hagas uso del plural de cortesía, porque tú eres uno de esos nuevos analistas que está tratando de entender el fenómeno más amplio. Sucede con la política, que es muy atractiva, que siempre genera esa parte de chisme, pero es un chisme bien visto, es un chisme profesional, claro. Es un chisme que incide en las vidas de los demás. No son las actrices, pues, claro, ¿no? Claro. Y la reducimos, y siempre es muy cómodo reducirla a nombres, ¿eh? Fulanito se peleó con Perenganito, y entonces el otro es amigo de Talia, en un equipito así, y si lo ves fríamente y desde lejos, si fuéramos marcianos y de repente bajáramos a una mesa de café de analistas políticos, diríamos, uy, pues qué chafa está la política en este planeta. No nos atrevemos a ver qué impacto hay en esos acuerdos populares, qué impacto hay en las avenencias o desavenencias de los políticos, porque es muy complejo. Es muy complejo entender cómo, en el caso de Guadalajara, por ponerlo muy simple, 4,5 millones de habitantes inciden y van armando su vida de una manera que, por supuesto, no se refleja en los diferendos que hay entre la clase política. Sin embargo, a los analistas nos conviene simplificarlo al máximo y tener ese círculo rojo que está muy cómodo entendiendo de qué va la telenovela. Yo me pregunto si un joven de 18 años nos lee, a los que tenemos el privilegio de escribir, de pronto entendería de qué estamos hablando. Claro, pues no, le costaría un rato porque llega muy tarde a la serie, ¿no? Ya vamos en la temporada 14,000, ¿no? Sí. Bueno, sí. Se casan y se descasan y el que era bueno se vuelve malo. Es decir, es una telenovela. Me parece que en el análisis nos hace falta quizá no solo entrar a esa parte en la que veamos a los ciudadanos y a las ciudadanas, sino en no perder de vista los fines. ¿Para qué la política? ¿Para qué el juego de poder? Claro. Cuando ese para qué se diluye, entonces
nos convertimos en revisores de la vida de personas, que si estaba en el gimnasio y que si mejor iba al otro gimnasio, que en ese había, etcétera. Y es cierto, no estoy exagerando. Claro. Mucho del análisis político, ustedes lo saben, han estado mucho tiempo en esto, está en eso. Y nunca decimos, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver, por ejemplo, con la pobreza? ¿O qué tiene que ver con la inseguridad? Claro. ¿De qué nos sirve que el secretario general de gobierno no sea del equipo de, por mencionar quien sea? Claro. ¿De qué nos sirve? ¿Cuál es el impacto de esa acción? Sí. Y ante un análisis tan flojo, evidentemente el trabajo de los políticos es flojo. ¿Qué es lo que les gusta que les midamos? Procesos, nunca resultados. Exacto, de esos procesos. De acuerdo. Entregué las despensas, saqué copia fotostática del cheque. O se entregó tal programa social, pero claro. ¿Y los resultados dónde están? Claro. Subieron de talla a los niños, claro. Mejoró su aprovechamiento en la escuela, se solidificó el tejido social. Eso que estamos esperando que suceda y que no va a suceder mientras sigamos mirando el chisme a gusto y rico. Y es muy divertido, yo también de pronto le entro para saber quién está con quién, pero ahí no hay respuesta. Si de repente decimos, ¿y para qué? ¿Y qué produce? Y me parece que estas elecciones nos dan la oportunidad de decir, a ver, ampliemos un poco la mira de lo que estamos observando en la vida política, entendida en el sentido más amplio. ¿Crees, Augusto, entonces que si hubiéramos ido un poco más allá de lo que hicimos durante esta cobertura electoral, hubiéramos percibido estas señales de que algo se estaba gestando en el corazón de los tapatíos y que venía un cambio importante en su manera de votar? Claro, mira, yo lo he dicho en el caso de Pedro Kumamoto, él rescata una cosa que pocos han visto, él rescata al viejísimo periodismo. Sí. Fue el único candidato por el que los reporteros y las reporteras hicieron trabajo del de antes. Seguirlo, inquirirlo, cuestionarlo, ver qué pasaba alrededor. Con los demás no, ¿por qué? Porque inclusive me parece que hasta sentimos que las leyes electorales nuevas con él iban a ser más laxas, que nos podíamos dar el lujo hasta de hacerle publicidad sin tener problemas porque era un candidato bien visto. Sí, los medios de comunicación tuvimos una gran responsabilidad en lo que pasó, pero también la legislación que inhibió en buena medida lo que se podía hacer. Augusto Chacón, y en el mismo sentido, ¿qué mensaje crees que llega a Movimiento Ciudadano después de lo que sucedió, bueno, en 1995 con la primera alternancia, pero también en 2009 cuando el PRI recupera toda la zona metropolitana de Guadalajara y ahora en 2015 que pierde la mayoría de la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Crees que ahí hay un mensaje pues de impaciencia de los ciudadanos, de utilizar el voto de forma más crítica? ¿Crees que hay un mensaje para Movimiento Ciudadano de si no cumplen, si no dan resultados, a la calle? Yo pienso que ese es el mensaje, pero y me parece que es más profundo que a la calle. En estas elecciones se puso en juego también el valor institucional de las elecciones. Seguirá siendo importante para los ciudadanos, será el mecanismo que empleemos para dirimir nuestras diferencias, y eso es el mensaje que le están mandando a Movimiento Ciudadano. Bueno, aquí tienes una oportunidad, y la siguiente no es que te vamos a bajar. La siguiente, y me atrevo a hacer un pronóstico de los que no me gustan, es que es mucho pronosticar en 3 años en qué ánimo va a estar la gente. Claro. Se avecina una crisis política, económica de dimensiones mayores, así que Movimiento Ciudadano tiene que dar resultados. Y si no los da, tiene que decir que no los dio, porque tampoco son perfectos. Pero nadie se ha animado en este país a decir, oigan, nos salió mal, lo calculamos así y no funcionó. Pero sí nos funcionó esto. Ese tipo de transparencia y de rendición de cuentas es la que nos está haciendo falta para que la gente le vea sentido. ¿Tú crees, Augusto, que lo que está a debate son las elecciones en sí mismas, como mecanismo de elección de representantes, o el sistema de partidos, o qué ves ahí, digamos, que se está debatiendo? Yo creo que está en juego la vida institucional del país. Si nos vamos fuera de las grandes ciudades, hay muchas comunidades construyéndose y deconstruyéndose, haciendo su vida con lo que tienen alrededor. Es muy fácil pararnos aquí, en una ciudad de este tamaño, o en Monterrey, o en la Ciudad de México, y pensar que estamos viendo el todo, y no es así. Los problemas que estamos viendo surgir en comunidades que de pronto se vuelven internacionales. ¿Sí? Es mucho más internacional lo que acaba de suceder en Michoacán que el estrepitoso fracaso de la Ronda 1, donde hipotecábamos al país. Creo que en las comunidades están sucediendo cosas. Las elecciones son la parte más visible de las instituciones de Estado para el ciudadano, y es una manera de pescarnos a esas instituciones y decir, todavía hay posibilidades de sostener el pacto que firmamos en 1917. Es una huella todavía de que se sostiene. Yo creo que hay evidencias de que está en vilo.
tendremos que hacer otro, porque así nos ha sucedido más o menos cada 100 años. Claro. Pero eso es lo que está en juego, creo. Augusto, se nos está terminando el tiempo. En un minuto, y perdón por ser así, ¿qué expectativa ves tú del papel que hará Pedro Kumamoto en el Congreso, viniendo, como ya lo hemos dicho, de una candidatura independiente y, bueno, con una estructura que no está hecha precisamente para candidatos de este tipo en el Congreso local? Bueno, la primera expectativa que yo tengo respecto a Pedro es que acotara las expectativas, que fuera muy claro lo que sí puede y lo que no puede. Sí. La imagen que yo veo de él es abriendo la jaula de los leones y metiéndose solo ni siquiera con látigo, con la pura sillita a ver a quién espanta. Es muy fácil pedirle a una persona tan noble y tan transparente como él que haga lo que no han hecho un montón a lo largo de un siglo. Pero también hay que entender el contexto. Me parece que si él logra meter 2 o 3 de sus proyectos, si logra ser esa voz que vote por el mérito de las propuestas y no por la lectura política y personal de las cosas, habrá incidido y habrá hecho un cambio importante. Ya hemos tenido diputados de altísima calidad y se han quedado en la línea, no por ellos, sino porque el medio es muy hostil. Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Belén, Enrique, un placer estar con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Nosotros Augusto. volvemos a Perspectivas. Estamos de regreso en Perspectivas y tenemos hoy la visita aquí en el estudio de Pedro Kumamoto, uno de los personajes clave para entender la última elección, la elección que tuvimos el 7 de junio. Y antes de platicar con él, vamos a escuchar su trayectoria, algo de su perfil. Pedro Kumamoto. La figura de Pedro Kumamoto está envuelta en algunas primera vez y otras tantas novedades. El pasado 7 de junio, este joven de 25 años se convirtió en el primer diputado local a partir de una candidatura independiente en Jalisco. Es gestor cultural por el ITESO, universidad de la cual fue presidente de la Sociedad de Alumnos en 2012 y fundador de Wikipolítica, una red de voluntarios que trabajan, según sus objetivos, por mejorar la calidad de la democracia en el país. Kuma, como le dicen en el círculo más cercano, se considera un millennial, apasionado de la tecnología y la lectura, una ratita de biblioteca, como él mismo se define. Pedro Kumamoto, ¿cómo estás? Bien. ¿Así te defines? Sí, bueno, sí me defino una ratita de biblioteca, pero no esperaba que me lo dijeran ahorita. Bueno, y ya lo veíamos un poco antes de entrar al programa, o a esta sección. Por ahí ya tienes un libro, por lo menos, ¿no? O sea que sí eres un buen lector. Sí, bueno, hay muchas cosas que no pude hacer durante la campaña y una de esas fue leer todo lo que me hubiera gustado. Otra es ver a los amigos y eso es lo que estoy empezando a tratar de resarcir, balanceándolo con el trabajo también. Pedro Kumamoto, ¿cómo vives este momento? Es decir, de pronto eras un candidato por el que pocos apostaban para la victoria. Ahora tienes reflectores internacionales, sales en reportajes en el país, en medios internacionales. ¿Cómo estás viviendo este momento y si eso no te puede quitar un poquito los pies sobre la tierra? Bueno, eso podría explicar, o más bien me gusta explicarlo con cosas concretas. Mi día empezó hoy a las 7:30 de la mañana con entrevistas en Morelia. Estuve en Morelia, fui al Distrito Federal para una asamblea de Wikipolítica Nacional. Vale la pena decir que ya estamos en Baja California Sur, en Morelia, en el Distrito Federal y aquí en Guadalajara. Luego me fui para estar allí en la ciudad de Morelia para una plática con jóvenes de diferentes, pues digamos, desde personas que son apartidistas hasta personas que forman parte de institutos políticos para platicar acerca de cómo fue esto. Platicamos un poco acerca de las candidaturas independientes con los casos morelianos. Y bueno, el tema específico es 7:30 de entrevistas, 8 otras entrevistas, luego el trayecto. Me vengo para acá para trabajar en la casa de campaña para conocer específicamente propuestas que hay sobre temas ambientales y después vengo aquí al recorrido del agradecimiento que hemos llamado, es decir, dar gracias en muchas de las partes del Distrito 10 por haber votado por nosotros. Específicamente vengo de Foviste, de la unidad deportiva de Foviste que está aquí a un kilómetro, cuando mucho, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es lo que nos decían que no hacían los políticos, que es trabajar durante el proceso en el inter de que entran, por un lado, pero por otro y más importante, dar las gracias, presentarnos, esclarecer qué es lo que sí hago, qué es lo que no hace un diputado. Un poco decía Augusto
me parece de una forma muy acertada, planteando las expectativas que pueden esperar de mí. No voy a talar o no voy a podar árboles, pero sí voy a poder desarrollar leyes que los protejan o que protejan el medio ambiente, tanto de la ciudad como de los ambientes rurales, porque hay que recordar que yo soy diputado de todo Jalisco, no nada más del Distrito 10. Y en ese sentido, suponemos, ya no lo dirás tú, que en estos encuentros has de recibir precisamente eso, peticiones. ¿Qué es lo que te ha servido, o digamos, de estos temas que te han planteado, que sí estás incluyendo ya en la construcción de tu próxima agenda legislativa? Bueno, mi agenda legislativa se hizo a partir de diciembre del año pasado. Es decir, hemos seguido por un proceso de construcción de agenda muy importante, muy interesante, en donde se han mezclado desde metodologías como la encuesta, la mesa de trabajo, la construcción a través de plataformas tecnológicas, incluso pues hemos consultado directamente a especialistas. Es decir, es una agenda que no ha descansado y que no se ha formado a partir de la coyuntura, sino se ha formado a partir de lo que técnicamente es más importante o viable, a partir de lo que la gente nos menciona. Eso es lo primero. Lo segundo, va a venir una segunda etapa de creación de agenda en septiembre específicamente, porque a mí me interesa que la construcción de agenda no sea, oye, nos hace falta esto y yo lo anoto en una libretita y así voy construyendo mi agenda. Carta de niño Dios, ¿no? De buenas intenciones, sino es, vamos a plantear espacios formales específicos a partir de septiembre, de mesas de trabajo para poder recibir todas estas propuestas e iniciativas en los sentidos de las propuestas que ya tenemos realizadas, porque eso les pido a las personas con las que platico en las distintas colonias y que se los digo también a las personas que nos están viendo, métanse hoy a kumamoto.mx. Hagan una lista, cópienla, péguenla, vean esa lista, qué les gusta, qué no les gusta, analícenla y vayan tachando, vayan, digamos, palomeando esas cosas que ya hice, esas cosas que estoy defendiendo en el Congreso. Vean qué compromisos sí logré, vean qué compromisos no logré, échenmelos en cara, jálenme las orejas o apóyenme en aquellas que les están interesando. Pero de nuevo, y esto es algo muy importante, para tener servidores públicos profesionales se necesita una ciudadanía profesional. Así que los dos hay que poner las dos bandos hay que poner de nuestra chamba ahora. Sabes, Pedro, que el tema Kumamoto se discute en muchos sectores, ¿no? Y se discute en la academia, se discute en los cafés, se discute en distintos espacios. Y tenemos una pregunta que te manda el doctor Javier Hurtado, doctor en ciencia política. Vamos a escucharla y a ver qué le respondes. Muchas gracias. Pues yo quisiera preguntarle cómo pretende o trataría de conciliar ese esquema de un contacto pues tan estrecho con la ciudadanía para tomar decisiones políticas en su participación que va a tener el Congreso del Estado, pues digamos con la teoría de la independencia en el mandato que él ha recibido. Es decir, me refiero a lo siguiente y me imagino que el diputado Kumamoto lo sabe. Ya desde 1774, Edmund Burke había señalado claramente en su clásico discurso de Bristol, Inglaterra, que los diputados no formaban parte de una asamblea de embajadores, sino que los diputados eran miembros de un órgano deliberante y soberano. Es decir, dicho de otra manera, los diputados no pueden ser mensajeros de los ciudadanos, sino que porque ya no, al momento de ser diputados, dejan de representar específicamente los intereses del sector o núcleo de ciudadanos que los eligió y pasan a convertirse en representantes, los diputados federales de la nación y los diputados locales del interés público del Estado. Pues ya ibas por ahí, Pedro Kumamoto, en el tema de representar más allá de tu distrito, ¿no? Exactamente. Creo que lo que está planteando el doctor es algo muy importante. Creo que conocemos esas teorías, sabemos estos planteamientos, pero yo creo que si nos hemos cuestionado muchas cosas durante la campaña política, también nos podemos cuestionar muchas cosas durante la gestión. Y creo que es parte también del trabajo que estamos haciendo, cómo podemos ir creciendo las fronteras del conocimiento de lo que dicta la ciencia política. Sí, pues estamos hablando del siglo XVIII. Y sí se ha consolidado con otras perspectivas. Creo en la perspectiva, por ejemplo, de solidaridad. No significa, si mi distrito es urbano y es una clase media, pues no voy a votar nada más por lo que le convenga a esa clase. Voy a votar también por lo que convenga a un sector
que a lo mejor no convivimos directamente, no sé, del norte del estado de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un diputado de distrito o de un núcleo, pero ciertamente sí tenemos que combinar las búsquedas, insisto, basadas en un principio de justicia y de solidaridad, pero también no podemos seguir con esta lógica de, bueno, yo ya llegué a la silla y soy un iluminado y luego entonces voto por lo que yo considero mejor, que usualmente no es lo que considera mejor para la ciudadanía, sino que es los grupos. Exactamente. Entonces, nosotros vamos a romper con esas lógicas, al menos esas son las búsquedas que estamos generando, insisto, desde este tipo de mecanismos que estamos generando, pero también nosotros vamos a legislar para que existan mecanismos de representación o de deliberación directa, como es plebiscito, referéndum, consulta popular, que hoy por hoy sí están, pero son ornatos ahí bien bonitos, inalcanzables, que tienen que modificarse para que entremos en una lógica verdaderamente democrática y de empoderamiento de la ciudadanía. Bueno, Pedro, pues los ciudadanos también te quieren preguntar y pues consultamos a ciudadanos del Distrito 10. Así que vamos a escuchar cuáles son sus preguntas. ¿Qué harías para mejorar la seguridad de tu distrito, de nuestro distrito? Bueno, esencialmente es un tema, al menos lo que podemos tocar nosotros como tema legislativo, tenemos que trabajar desde la perspectiva no mía, sino de las mesas de trabajo que generamos e incluso donde se participaron académicos y académicas que trabajan este tema, es acabar con la impunidad. Debemos de trabajar en esta cadena que se va generando. ¿Por qué? Porque 9 de cada 10 personas en nuestro país consideran que denunciar no sirve de nada. Y no sirve de nada porque evidentemente no se generan los coercitivos o los elementos o los mecanismos para que estas personas que están delinquiendo se puedan reinsertar en la sociedad. Entonces, nosotros lo que queremos es acabar con este esquema de no denuncio porque no funciona y no funciona porque hay impunidad. Entonces, esta cadena se rompe, creemos nosotros, con el mejoramiento de las condiciones del Ministerio Público. Es decir, que los perfiles técnicamente más viables lleguen, no los que políticamente convengan. Claro. Es decir, romper con la lógica de que va a ser discrecional la designación de ministerios públicos. ¿Queremos evaluar a los profesores? Bueno, pues también evaluemos a los ministerios públicos. Evaluarlos, perdón, Pedro, en este sentido, y que sean electos por el Congreso, por un consejo o por el Ejecutivo directamente. Nosotros lo que planteamos es precisamente un observatorio, una OPD. Okay. Estamos en esa discusión todavía acerca de quiénes pueden elegir esto, precisamente lo que funcionó con las comisiones técnicas que están, al menos en el tema de educación. También Exacto. Podríamos tener una comisión técnica o podríamos tener un observatorio que esté fundado precisamente por la sociedad civil organizada, por los observatorios de derechos humanos, por los miembros de la academia, incluso por pues aquellas personas, sindicatos o miembros del empresariado que consideren que pueden aportar en el tema, que se involucren en ello. Tenemos otra pregunta sí. de los ciudadanos del Distrito 10. ¿Cuáles son tus piensos para las escuelas, no solo de aquí del distrito, pero para todas, como tú lo sabes y todos lo sabemos, son un asco? No sé si es el presupuesto, pero sí sé que es una mala organización. ¿Qué respuesta me puedes dar a eso? Espero que tengas algo bueno. Pedro, todos lo esperamos. ¿Sí? Empiezo con las limitantes y diciendo la verdad. La reforma educativa termina centralizando muchas de las capacidades que nosotros podríamos generar desde el lado estatal, de legislación estatal en temas de educación. Eso significa que en muchos sentidos lo que yo puedo hacer está muy acotado y en realidad se convierte en un tema federal. Temas que tienen que ver desde pues, las condiciones mismas de las escuelas están ya mediados por la reforma educativa. Entonces, me da mucha pena no poder contestar pues vamos a desarrollar estos temas, porque creemos que esencialmente hay pues este afán por centralizar toda la toma de decisiones de parte del gobierno federal. Pero lo que les puedo decir es que nosotros estamos desarrollando procesos específicos de nodos, es decir, procesos para la deliberación y para el empoderamiento de la ciudadanía en sus comunidades. Si bien es cierto, eso es algo importante, la reforma educativa contempla las asambleas dentro de las escuelas para determinar en qué se va a utilizar los recursos públicos. Nosotros vamos a incentivar que las personas vayan a esas asambleas y que no sean nada más los grupos que a lo mejor son muy allegados al director o la directora, sino que sean grupos que puedan plantear cuáles son las necesidades y precisamente modificar las condiciones que están mencionando pues este ciudadano del Distrito 10. Pedro, y solamente un tema en relación a eso. Sí también, y es un tema, digamos, soberano del Congreso,
moverle los presupuestos al Ejecutivo. Sin duda. Porque la realidad es que los diputados le mueven en torno al 1 o 2% de lo que manda el Ejecutivo al Congreso. Decirle, oiga, señor gobernador, póngale más dinero a las escuelas, póngale más dinero a la construcción, a su mantenimiento, que eso sí lo pueden hacer los diputados. Y lo que nosotros hemos planteado desde la campaña, y que eso es algo muy importante, es que vayamos encaminados a modificar lo que sucede hoy por hoy en nuestro estado. 93% del egreso se va a gasto corriente y el 7% a gasto de inversión. Tenemos que ir encaminados a lo que sucede en el gobierno federal. No estamos hablando de lo que sucede en Suiza. Lo que sucede en el gobierno federal es que el 76% se va a gasto de nómina corriente y el 24% se va a gasto de inversión. Tenemos que ir caminando hacia esas líneas. Entonces, desde esa perspectiva podemos plantear que no vamos a llegar al 24% en un año, ni en 2, ni en 3, pero podemos ir encaminados a que vaya avanzando gradualmente, y esa es parte también de los compromisos que hemos adquirido, fiscalizar lo que se plantea o lo que nos, pues digamos, invita al gobernador en el presupuesto de egresos. Hace unos programas de perspectivas nos acompañó en este espacio Eugenio Ruiz Orozco. Él es un militante del Partido Revolucionario Institucional, un político de vieja cuña, como luego se dice, y habló en este espacio de tu figura, de la figura de Pedro Kumamoto, y él decía que, bueno, que no eras tan independiente porque estaba detrás de ti el ITESO, y le preguntábamos que el ITESO pues no era un partido político, y él dijo, es peor que un partido político. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que comentó en torno a tu figura. ¿Quién es ese joven? Es un presidente de la ciudad de alumnos del ¿Un ITESO. oportunista? ¿Un invento? ¿Alguien que fue tocado por Dios? ¿Quién es? Ahora ya lo vamos a ver, ¿eh? Porque ahí en el Congreso son de carne y hueso. Ahí lo vamos a ver. Bueno, pues ¿Qué opinas de sus palabras, Pedro? Bueno, yo creo que refleja que a lo mejor está muy ocupado trabajando en el club que está trabajando ahorita, y que a lo mejor se ha desligado un poco del proceso electoral, precisamente porque nosotros trabajamos y fundamos gran parte de nuestro desarrollo en poder demostrar que pues este proceso que hemos hecho no viene con una marca o con un sello de una universidad o de un grupo, sino que precisamente viene de parte de las necesidades de la sociedad civil organizada, viene de parte de movimientos sociales, viene encauzando muchas de las demandas que hemos estado planteando, que tienen que ver con búsquedas de empoderamiento de la ciudadanía. Yo creo que lo más importante que podría decir es, o coincido con Eugenio en el sentido de lo más relevante que va a suceder es el trabajo en el Congreso. Eso es lo que tengo que demostrar. Coincido plenamente en que tenemos que a lo mejor tener una actitud crítica y bueno, pues también cuestionarlo, preguntarle que cuando se dice que el ITESO está detrás de mí, se necesitan un poquito de pruebas, creo yo. A lo mejor un chequecito, o a lo mejor un planteamiento, una estructura, una ayudada, salir en el periódico del ITESO, bueno, en el semanario del ITESO no salí ni una sola vez. Es decir, ese tipo de cositas a mí me gustaría verlas porque es muy fácil hablar y bueno, yo creo que es importante presentar pruebas en ese sentido. Pero además, en términos generales, digo que una universidad apoye, no desde el punto de vista proselitista, pero sí, digamos, con información que se genera muchísima en las universidades. Bueno, pues ellos ponen al servicio de la comunidad sus investigaciones y sus apoyos, ¿no? Vamos a un corte, Belén, y seguimos platicando sobre este tema. Estamos platicando con Pedro Kumamoto aquí en Perspectivas. Estamos de regreso. Muchas gracias, por cierto, a quienes nos siguen a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de FM y a quienes nos sintonizan, como todos los martes, en punto de las 9, aquí en Canal 44. Les recordamos también que tenemos repeticiones viernes y domingo para que ustedes estén al pendiente de estas retransmisiones. Por supuesto que las redes sociales están a su disposición. Estamos recibiendo sus comentarios y opiniones que con gusto también por ahí les daremos salida. La charla esta noche con Pedro Kumamoto, diputado electo, diputado independiente electo en el Congreso de Jalisco. Y precisamente, Pedro, entrando ya en materia de lo que va a ser tu trabajo en los próximos meses, una vez que rindas protesta como diputado, ¿cómo vas a llevar a cabo este lobbying que se le conoce con el resto de las fracciones? Porque al final de cuentas tendrás que trabajar con el resto de los diputados. ¿Cuál es un poco la expectativa y la dinámica que pretendes llevar a cabo? Bueno, primero, mi dinámica de cabildeo, de lobbying, se realiza con una carta cardinal que se llama mi
digamos, mis principios o los principios éticos de esta candidatura, esta, digamos, carta compromiso que hacemos con la ciudadanía y que le planteamos y le decimos, bueno, esto va a ser lo que puedes esperar de mi parte y lo que puedes decirme, si me equivoco, que me equivoqué. Esto significa cuáles son las conductas apropiadas de un legislador que consideramos que deben de suceder, qué es lo que se debe de poder negociar y qué cosas no se pueden negociar. Es decir, si hay alguna ley que se esté pasando y recibo regalos sorprendentemente de una empresa que está un reloj o no sé, un viaje para ver a la Fórmula 1, por ejemplo, entonces pues eso no se acepta porque, por ejemplo, yo tengo en mi código de ética, así es el nombre del documento, prohibido recibir regalos de más de 1,000 pesos por parte de una misma persona durante un año, ¿no? Entonces, las excepciones es mi familia y mis amigos, pero en general pues, no puedo recibir un regalo de más de 1,000 pesos en menos, me parece, de un año o 6 meses. Ahorita dudé, pero el tema es que no puede suceder esto. Entonces, ya hay un código de ética que te marca cuáles son las conductas aceptables. Por otro lado, nosotros vemos con mucho interés las condiciones específicas, el peso específico que yo voy a tener dentro del Congreso del Estado por los votos. Si bien es cierto que el PAN ahorita le toca ser también un mediador y que puede ser o ahí mover la balanza, también es cierto que a nosotros, o al menos en mi caso, al yo ir en cada una de las discusiones por el tema técnico, es decir, si tú me muestras PRI, tú me muestras MC, tú me muestras PAN, que que la iniciativa es la que estás presentando es la mejor por temas de viabilidad técnica, porque presenta un sistema de búsquedas de, por ejemplo, beneficiar o aventajar a aquellas personas que han sido desaventajadas históricamente, pues los vamos a ir votando en favor, porque ya hay, por ejemplo, una serie de compromisos que se adquirieron durante la campaña, los principios desde los cuales partíamos, temas como la inteligencia colectiva, la visión pro persona de los derechos humanos, el tema también de la sostenibilidad de las decisiones, eso es lo que va a privar. Entonces yo lo que les he dicho, también me he reunido con fuerzas, con partidos políticos, específicamente con MC y con el PRI, a decirles, aquí estoy, claro que vamos a trabajar en conjunto a ustedes, claro que vamos a desarrollar programas en conjunto o legislaciones en conjunto. El tema es que es muy claro, a mí háblenme de cuestiones técnicas, a mí jamás traten de hablarme en otro sentido porque no voy a entender. Lo que voy a entender luego entonces son cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas en Jalisco, y eso va a hacer que a veces vote con un partido político y a veces vote en contra de lo que está planteando ese partido político. Y esa independencia es por la que votaron las personas, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, que también resuene en los partidos, en los miembros de partidos políticos. Entonces, agenda rupturista no habrá. No vamos en ese sentido. En las instituciones, digamos, polémicas, Pedro, como la Junta de Coordinación Política o algunas, por ejemplo, partidas como la de 105,000 pesos para contratar asesores, todo este tipo de temas, ¿ya hay una definición o lo están platicando al interior del grupo? Nosotros lo que tenemos que hacer primero, y eso es lo que nosotros estamos impulsando, es que se modifique la ley orgánica del Congreso del Estado de Jalisco para que yo pueda, por ejemplo, coordinar una comisión, ¿no? Exactamente, para que también pueda ser parte de la Junta de Coordinación Política, también para que pueda participar en más comisiones. Entonces estamos en eso ahorita. Es un tema que han estado dando largas. Todavía tenemos fe en la buena voluntad de las y los legisladores para que saquen este tema, porque a nadie le conviene que esto se vaya a un tema judicial, porque a final de cuentas es una misión legislativa. Nosotros podríamos ahí ya empezar a trabajar un tema un tema administrativo en el cual no me están brindando lo suficiente para generar mis funciones, pero esperamos que esta legislatura salga bien y que legislen lo que toca. Y ya posteriormente estaremos viendo los temas que tú planteas. Has dicho muchas veces, y creo que lo has hecho continuo, el decir, nosotros no nos posicionamos ni en las dicotomías izquierda-derecha, ni en las dicotomías liberal-conservador. Esas dicotomías no nos representan en términos políticos. Lo que han dicho es, digamos, apertura de participación versus cerrazón o los muros que dijeron en campaña. Pero en temas ideológicos que no se pueden consultar, Pedro, como por ejemplo matrimonio entre personas del mismo sexo, eso sería contra los derechos humanos, consultar la extensión de derechos, ¿no? En esos temas que no se pueden consultar, ¿cómo los están trabajando? Porque digo, a mí se hace muy interesante que un grupo que es tan heterogéneo
pues se tengan que poner a discutir ese tipo de temas e incluso hacerlo con los ciudadanos. Claro, no, a final de cuentas lo que tiene que privar es el diálogo, que no es lo mismo que consultar derechos. Sí. Eso es algo muy importante. Tiene que ver con un tema de sensibilización que es muy distinto A poner la urna ahí y que voten, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, nosotros por lo que vamos es por un tema conciliador en un sentido muy claro. La Corte ya se pronunció alrededor de esto. El artículo 1 de nuestra Constitución dice que nadie se puede discriminar por su orientación sexual. Entonces, lo que toca es explicar y plantear, oye, tú tienes una religión, tú tienes un culto, no tienes que seguir las disposiciones de la Suprema Corte, pero explicar por qué la Suprema Corte votó lo que votó y se hizo por lo que se hizo, porque también hay confusiones muy grandes. Nos hemos topado con comunidades que nos dicen, pero es que yo no creo en eso y mi religión me lo prohíbe. Y no te preocupes, tu religión va a mantenerse intacta. Es sano que las religiones se mantengan intactas de lo que diga el Estado y eso es maravilloso, pero también el Estado es importante que siga una trayectoria y explicar esa trayectoria y el por qué es algo que muchas veces no hacen las instituciones y más bien apelan al choque. Nosotros no apelamos al choque, nosotros apelamos a la educación, al diálogo, al debate y al poder tejer nexos que muchas veces no existen por los fundamentalismos de los dos lados. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente nos quedan muchos temas en el tintero, así que te tendremos que invitar de nueva cuenta. Me va a dar mucho gusto regresar. Bueno, Gracias, muchas Pedro. gracias, Muchas Pedro. gracias. Enrique, nos Belén. vemos. Muchas gracias a usted también. Muy buenas noches.